Antes de casarme con mi esposo en un matrimonio arreglado, hicimos una promesa. Si alguno de nosotros encontraba el verdadero amor en el futuro, nos divorciaríamos. 2 años después de nuestro aniversario, Santiago lo mencionó de nuevo, tenía un mal presentimiento en el estómago, pero nunca esperé escucharlo decir, vamos a divorciarnos. Mi corazón se detuvo por un momento y no podía respirar. ¿Por qué tan repentino? Pregunté, luchando por mantener mi voz firme. Hace poco estábamos tan cerca. Y ahora esto, la mirada de Santiago era fría, tuve un accidente el mes pasado. Embaracé a una amiga, tengo que hacerme responsable, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi esposo embarazó a otra. Las palabras apenas se formaban en mi cabeza, lo miré fijamente, entumecida. Había llegado temprano a casa por nuestro aniversario, y todo el tiempo fue por ella. No por mí, apenas registré sus siguientes palabras. Algo sobre explicárselo a su abuelo. ¿El abuelo Roberto lo sabe? Pregunté, aferrándome a cualquier vestigio de control que pudiera, pero los ojos de Santiago se oscurecieron y su voz se volvió distante. Yo se lo explicaré. No te preocupes por eso. Sabía que nada cambiaría su opinión. Me entregó los papeles del divorcio como si fuera un asunto rutinario. Te dejaré la casa. Más 16 millones. Si necesitas más. Dito precio. Se sintió como una bofetada a 6 años juntos. 2 años casados. Y esta era mi recompensa. Tomé los papeles con las manos temblorosas. ¿Es algo en especial? Finalmente pregunté. Santiago me miró. Su expresión indescifrable. Me salvó la vida hace años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Así que no era solo una mujer cualquiera. Eso tenía sentido. Siempre me había preguntado por qué parecía tan desinteresado en cualquiera. Y ahora lo entendía. Mi estómago se revolvió mientras el dulce aroma de nuestra comida se desvanecía en la nada. No podía soportarlo más. El pescado se volvió agrio en mi boca y corría al baño, vomitando. Santiago estuvo a mi lado en un instante. La preocupación brillando en sus ojos. Por una fracción de segundo quise alcanzarlo. Pero no pude. No me quedaba nada a quedar. Estoy bien. Solo es un resfriado, creo. Susurré. Alejándolo. Dudo. Pero me dejó descansar después de sugerir que viera a un médico si no me sentía mejor. Antes de que pudiera escapar a la soledad de mi habitación, sonó su teléfono. Respondió rápidamente. Su voz suave y afectuosa. Santiago. ¿Dónde estás? La voz al otro lado era de una mujer. Dulce y urgente. Me siento inquieta. Dijo. Mi corazón se estremeció al oír la ternura en la voz de Santiago. Voy para allá ahora. Dijo. Colgando y saliendo corriendo sin otra palabra. El silencio en la casa era ensordecedor. La comida estaba fría. La sala vacía. Y me quedé con nada más que el peso de su partida. Me hundí en el sofá. Las náuseas regresando al darme cuenta de lo lejos que estábamos. Al día siguiente, fui a los hospital para un chequeo. Los pasillos estaban llenos de parejas. Y me sentí fuera de lugar en mi soledad. Entonces lo vi. Santiago. Estaba parado fuera del departamento de obstetricia y ginecología, mirando alrededor. Sus ojos se encontraron con los míos. Y mi corazón se retorció. No pareció notar la tensión en mi pecho cuando preguntó, ¿qué haces aquí? Solo vine a un chequeo. Dije. Forzando una sonrisa. Tratando de restar la importancia a la situación. Pero la verdad era que no estaba allí por algo ordinario. Estaba embarazada. No me había dado cuenta hasta que fui al médico esa mañana. El momento se sintió irreal. Y mientras trataba de escapar, la vi. La mujer, Carmen, que había salvado la vida de Santiago. La vi marcharse con él, sosteniendo su brazo. No podía respirar. Me quedé congelada con el corazón doliendo, mientras los veía irse juntos. Estaba embarazada. Las palabras resonaban en mi mente. Pero él nunca me elegiría a mí sobre ella. Carmen tenía su hijo. Y nada podía cambiar eso. De vuelta en la casa, traté de mantenerme entera. No quería que Santiago viera cuánto me había lastimado. Escondía el informe del embarazo. Cuando entró, me miró con su habitual preocupación fría. ¿Te sientes mejor? ¿Qué dijo el médico? Preguntó. No es nada. Solo un pequeño resfriado. Mentí. Forzando una sonrisa. Miró los papeles del divorcio frente a mí. Tómate tu tiempo. Dijo. Puedes firmar cuando estés lista. No pude contenerlo más. Quería gritar, pero simplemente asentí. Santiago me dejó de nuevo, retirándose a su estudio. Arrugué el informe. Deslizándolo en mi bolsillo antes de caminar al estudio y servirle un vaso de leche como siempre lo hacía. Entré en la habitación y lo vi, exhausto, desplomado en su silla. Se había quedado dormido, papeles dispersos sobre el escritorio. Lo cubrí con una manta, como si todo fuera tan normal. Pero entonces su teléfono vibró, un mensaje de Carmen. Santiago, terminaste tu trabajo y se sopa. ¿Tienes tiempo para venir? Me congelé. Su nombre, su foto. Era demasiado. El mensaje, la mujer. Todo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Con manos temblorosas, dejé el teléfono sobre el escritorio. El mensaje de Carmen seguía brillando en la pantalla, burlándose de mí. Las náuseas regresaron con más fuerza, una ola de malestar que subía por mi garganta. Esta vez no pude contenerlas. Corría al baño, apenas llegando a tiempo. El sabor amargo en mi boca se mezclaba con el sabor salado de las lágrimas que no recordaba haber comenzado a derramar. Mientras me inclinaba sobre el inodoro, escuché los pasos familiares de María, nuestra ama de llaves. Acercándose con preocupación.
María había estado con nosotros desde el primer día de mi matrimonio con Santiago. Había sido testigo de cada intento mío por ser la esposa perfecta, de cada decepción silenciosa, de cada esperanza rota. Mi niña, susurró, sosteniendo mi cabello con la gentileza de una madre. Sus manos arrugadas, marcadas por años de trabajo duro, eran sorprendentemente suaves. Este es el tercer día seguido, y no es la primera vez esta semana. Necesitas ver a un médico. Me incorporé lentamente. Las piernas temblando como si hubiera corrido un maratón. María me ofreció una toalla húmeda y me ayudó a sentarme en el borde de la bañera. El frío de la porcelana contra mi piel me ayudó a anclarme en la realidad. No es nada, mentí débilmente. Aunque la mentira sonaba hueca incluso para mis propios oídos, debe ser algo que comí. O quizás un virus estomacal. María me miró con esos ojos oscuros que habían visto demasiado en sus 60 años de vida. Ojos que habían presenciado innumerables dramas familiares en las casas donde había trabajado. Elena, dijo suavemente, usando mi nombre en lugar del habitual, señora, que empleaba en presencia de otros. He criado 5 hijos. He ayudado a criar a docenas más en las casas donde he trabajado. Sé reconocer los síntomas de un embarazo cuando los veo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación, aunque en el fondo yo ya lo sabía. El test de embarazo que había tomado esa mañana. Ahora escondido en el fondo de mi bolso como una bomba de tiempo. Confirmaba sus sospechas. Positivo. Una palabra que debería traer alegría, que debería ser motivo de celebración. Solo intensificaba mi angustia en este momento y también se continuó María. Su voz mezclando compasión con una preocupación maternal que me recordaba dolorosamente a mi propia madre, fallecida hace años, que necesitas ayuda profesional. No solo por el bebé, sino por todo lo que está pasando, por todo lo que has estado aguantando en silencio. Con movimientos deliberadamente lentos, como si temieras asustarme, sacó una tarjeta del bolsillo de su delantal y la puso en mis manos. La tarjeta era simple, elegante. Con letras doradas que rezaban, doctora Ana Valencia, psicóloga clínica, mi sobrina, explicó María con un dejo de orgullo en su voz. Es terapeuta, una de las mejores en la ciudad, aunque yo no debería decirlo. Es muy discreta y tiene un don especial para ver más allá de lo evidente. Para entender lo que otros no pueden ver, no necesito comenzar a protestar, pero María me interrumpió con una gentileza que hacía imposible ofenderse. Te he visto consumirte por dentro estos últimos meses, mi niña, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Veo cómo intentas mantener todo junto, como si fueras la única responsable de que este matrimonio funcione. Como si cada grieta en la relación fuera tu culpa. Te observo preparando el café de Santiago cada mañana, exactamente como le gusta. Memorizando sus horarios, sus preferencias, sus hábitos. Convertida en la esposa perfecta que crees que él necesita. Se detuvo un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras, pero hay cosas que están más allá de nuestro control, mi niña. Y a veces, cuando creemos estar cuidando de otros, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, en ese preciso momento. Como si el universo quisiera subrayar sus palabras, el teléfono de Santiago sonó nuevamente desde el estudio. El eco de ese sonido pareció resonar por toda la casa. Recordándome la realidad de mi situación, embarazada, traicionada, y completamente perdida en un matrimonio que se desmoronaba ante mis ojos. Carmen otra vez. Murmuré. Más para mí misma que para María. El nombre se sentía como veneno en mi lengua. La mujer que salvó la vida del señor Santiago, preguntó María, y noté cómo su tono cambiaba ligeramente, revelando que ella también tenía sus dudas sobre esa historia tantas veces repetida. Asentí mecánicamente, recordando cómo Santiago había contado la historia 1000 veces en cenas y reuniones sociales. Como Carmen lo había encontrado después de un accidente automovilístico en una carretera solitaria, como lo había ayudado a recuperarse, como se había convertido en su ángel guardián. Ahora, esas memorias tenían un sabor amargo, como café quemado en el fondo de una taza. Es curioso, dijo María, mientras me ayudaba a levantarme del borde de la bañera, como algunas personas siempre parecen estar en el lugar correcto en el momento correcto, como si la vida fuera una obra de teatro. Y ellos conocieran el guión de antemano. La miré sorprendida. María nunca había sido tan directa en sus observaciones sobre la vida de la familia. Ella continuó. Su voz apenas un susurro. Mi madre solía decir que hay 2 tipos de personas en el mundo, las que sufren las tormentas y las que las crean. Y a veces, mi niña, las que parecen estar salvándonos, son las mismas que provocaron la tormenta en primer lugar. Sus palabras me golpearon con una claridad que me dejó sin aliento. ¿Cuántas coincidencias habían llevado a Carmen a la vida de Santiago? ¿Cuántas casualidades nos habían traído a este momento? Necesito salir de aquí, dije repentinamente. La urgencia creciendo en mi pecho como una marea. No puedo. No puedo estar aquí cuando él regrese. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien. María sintió, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Con la eficiencia que la caracterizaba, me ayudó a recoger algunas cosas básicas en una pequeña maleta, ropa, documentos, artículos de higiene personal. Mientras tanto, yo guardaba cuidadosamente el test de embarazo y la tarjeta de la terapeuta en mi bolso. Junto con una foto de mi madre que siempre llevaba conmigo. Llévate esto también, dijo María entregándome un sobre. Es algo de dinero que he estado guardando para emergencias. No es mucho, pero te ayudará a instalarte en algún lugar seguro. María, no puedo aceptar, comencé a protestar, pero ella me interrumpió con firmeza. Puedes y lo harás. Considérala un préstamo si eso te hace sentir mejor, pero no saldrás de esta casa sin un respaldo. Mientras me acompañaba a la puerta, María me detuvo una última vez. Te he cuidado, mi niña, susurró, abrazándome con fuerza. Y recuerda, a veces lo que parece el fin de todo es solo el comienzo de algo mejor. Tu madre estaría orgullosa de verte tomar las riendas de tu vida. Salí a la noche de la ciudad. Las lágrimas nublando mi visión mientras conducía sin rumbo fijo.
Las calles estaban sorprendentemente tranquilas, como si el mundo entero contuviera la respiración conmigo. Mi teléfono seguía vibrando incesantemente en mi bolso. Llamadas de Santiago, mensajes de Carmen, incluso algunas notificaciones de redes sociales donde seguramente la gran noticia ya empezaba a circular. Los ignoré todos. Las horas pasaron como en un sueño nebuloso. Conduje por la ciudad, pasando frente a lugares que marcaban mi historia con Santiago. El restaurante de nuestra primera cita. El parque donde me pidió que nos casáramos. El hotel donde celebramos nuestra boda. Cada lugar parecía ahora distante, como fotografías de la vida de otra persona. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, me encontré estacionando frente a la clínica de la doctora Valencia. El edificio estaba oscuro, y obviamente cerrado. Pero ver el lugar me dio una extraña sensación de propósito. Quizás María tenía razón. Quizás necesitaba ayuda profesional para navegar este momento. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono, y marqué el número en la tarjeta. Para mi sorpresa, una voz somnolienta pero profesional. Respondió al tercer timbre. Doctora Valencia. Yo lo siento por llamar tan tarde, balbuce, mi voz quebrándose ligeramente. Soy Elena Dorres. María Sutia, me dio su tarjeta, hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de movimiento. Cuando la doctora habló nuevamente, su voz sonaba completamente despierta y alerta. Ah, sí. Dijo con un tono que transmitía calma profesional. María me advirtió que podrías llamar. ¿Estás en un lugar seguro? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Un lugar seguro? ¿Acaso María le había contado todo? Estoy en mi auto. Respondí, mirando alrededor. De hecho, estoy frente a su clínica. Sé que es una locura estar aquí a esta hora, pero no sabía a dónde más ir. No es una locura en absoluto. Respondió con firmeza. De hecho, estoy a 10 minutos de la clínica. Si puedes esperar, nos encontraremos allí. ¿Te parece bien? Asentí. Antes de darme cuenta de que ella no podía verme. Sí, susurré. Gracias. Mientras esperaba, revisé mi teléfono por primera vez en horas. Había 27 llamadas perdidas de Santiago, 15 mensajes de texto y 5 mensajes de voz. El último mensaje de texto me hizo temblar. Elena, sé que estás dolida, pero tenemos que hablar. Carmen está preocupada por ti. Todos lo estamos. Por favor, vuelve a casa. Podemos resolver esto como adultos, como adultos. La frase me provocó una risa amarga, como adultos. Así como él había manejado todo esto, embarazando a otra mujer y entregándome papeles de divorcio como quien entrega la cuenta en un restaurante. Un suave golpe en la ventana del álbum sobresalto. La doctora Valencia estaba allí, vestida con ropa casual y una expresión de genuina preocupación en su rostro. Me hizo señas para que la siguiera hacia la entrada de la clínica. El interior estaba oscuro y silencioso, pero ella nos guió con seguridad hasta su consultorio, encendiendo solo las luces necesarias. Era un espacio acogedor, con paredes en tonos suaves y plantas que parecían prosperar incluso en la penumbra. Siéntate, por favor. Dijo, señalando un cómodo sillón. ¿Te gustaría un té? Tengo manzanilla que ayuda con las náuseas del embarazo. La miré sorprendida y ella sonrió suavemente. María me contó lo suficiente para que pudiera entender la situación. Explico, aunque por supuesto me gustaría escuchar tu versión de los hechos y así en la quietud de la madrugada. Comencé a hablar. Le conté sobre mi matrimonio con Santiago, sobre cómo nos conocimos, sobre el acuerdo que teníamos. Le hablé de Carmen, de su aparición aparentemente milagrosa en la vida de Santiago, de cómo todo había cambiado desde entonces. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije, aceptando la taza de té que me ofrecía, siempre supe que nuestro matrimonio podría terminar así. Era parte del acuerdo, pero nunca imaginé que dolería tanto. Nunca pensé que estaría embarazada cuando sucediera. La doctora Valencia me observaba con atención, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Había algo en su expresión, una sombra de reconocimiento que me intrigaba. Elena. Dijo finalmente, hay algo que debo decirte. Como profesional, estoy obligada a mantener la confidencialidad de mis pacientes, pero también tengo el deber ético de prevenir daños mayores cuando los detecto. Se detuvo, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. En ese momento, su teléfono vibró sobre el escritorio. Ambas miramos la pantalla. Era un mensaje de Carmen Riz, cancelando su cita de la mañana siguiente. El mundo pareció detenerse por un instante. Carmen, la mujer que había destruido mi matrimonio, era paciente de mi terapeuta. El destino, aparentemente, tenía un sentido del humor retorcido. Ella es, no pude terminar la pregunta. Sí, respondió la doctora, su expresión seria. Y hay cosas que necesitas saber. Patrones que he observado, situaciones que se repiten. Mientras la miraba, esperando que continuara, sentí que estaba al borde de descubrir algo mucho más grande y más oscuro de lo que había imaginado. Mi teléfono vibró nuevamente en mi bolso, pero esta vez no me molesté en mirarlo. La verdad, cualquiera que fuera, estaba a punto de revelarse. Y nada más importaba en ese momento. La doctora Valencia se levantó de su silla y caminó hacia un archivador en la esquina de su consultorio. La observé mientras extraía una carpeta gruesa, sus movimientos deliberadamente lentos, como si estuviera dándome tiempo para prepararme para lo que vendría. Lo que voy a compartir contigo, comenzó volviendo a su asiento. No son detalles específicos sobre Carmen. Eso violaría la confidencialidad médica, pero puedo hablarte sobre patrones de comportamiento que he observado en casos similares. Abrió la carpeta, revelando varias fotografías de periódicos y recortes de revistas sociales. ¿Reconoces a alguien aquí? Me incliné hacia adelante, estudiando las imágenes. Eran reportajes de eventos sociales de los últimos años. En cada uno de ellos, en el fondo, casi imperceptible, estaba Carmen. Ella está en todas partes. Murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Exacto.
Asintió la doctora. Y no es coincidencia. Mira las fechas, Elena. Mira los nombres de las familias involucradas. Con manos temblorosas, comencé a revisar los recortes. Familia Monteiro, 2020. Divorcio millonario después de que el esposo se enamorara de una misteriosa mujer que lo salvó de un accidente. Familia Velasco, 2021. Imperio empresarial dividido cuando el heredero abandonó a su esposa por una mujer que lo ayudó durante una crisis. Familia López, 2022. Escándalo social cuando no puede ser. Susurre. Las coincidencias demasiado evidentes para ignorarlas. Carmen no es quien dice ser. Continúa la doctora Valencia, su voz suave pero firme. Es lo que en psicología llamamos una depredadora emocional. Alguien que identifica personas vulnerables y crea situaciones para aprovecharse de ellas. Pero el accidente de Santiago, comencé, mi mente resistiéndose a aceptar la verdad. ¿Alguien habéis visto los reportes policiales de ese accidente?, preguntó. Las fotos, los testigos, me quedé en silencio, dándome cuenta de que solo conocía la versión que Santiago había contado. La versión que Carmen había ayudado a construir. Elena, la doctora se inclinó hacia adelante. Su expresión intensamente seria. ¿Sabías que Carmen trabajó como paramédica durante 2 años? Tiene el entrenamiento perfecto para estar en el lugar correcto en el momento correcto. Mi mente viajó a todos los momentos en que Carmen había aparecido casualmente en nuestras vidas. Las reuniones sociales, las emergencias convenientes, las situaciones que siempre la hacían parecer indispensable. ¿Pero por qué?, pregunté. Aunque una parte de mí ya conocía la respuesta, dinero, poder, control, respondió la doctora. Cada familia que mencioné en esos recortes tiene algo en común. Son influyentes, adineradas y tenían herederos vulnerables. Se detuvo un momento, como si dudara en continuar, y hay algo más. Algo que descubrí recientemente y que me preocupa profundamente. ¿Algo más?, pregunté. Mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. La doctora Valencia sacó otro archivo, más delgado pero igual de inquietante. Carmen no está embarazada, Elena. Al menos, no de Santiago. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del consultorio, que tiene una condición médica que le impide concebir. Lo sé porque la traté hace años. Cuando aún usaba su verdadero nombre, Carolina Ruiz Mendoza, me mostró un antiguo expediente médico. La foto mostraba una versión más joven de Carmen, con el cabello diferente, y sin el aire sofisticado que ahora la caracterizaba. Pero era inconfundiblemente ella. Entonces todo es una mentira, susurré, llevando instintivamente una mano a mi vientre, el embarazo, el accidente, todo, y ahí está lo preocupante. Continuó la doctora. En casos anteriores, Carmen desaparecía después de conseguir lo que quería. Dinero, propiedades, acciones, pero esta vez es diferente. Está arraigándose en la vida de Santiago de una manera que no había hecho antes. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial Santiago? No es Santiago quien es especial. Respondió mirándome fijamente. Es tu familia. O más específicamente, el proyecto en el que tu padre estuvo trabajando antes de morir, mi sangre celó, el proyecto de energía renovable de mi padre. El que nunca llegó a completar debido a su accidente automovilístico hace 5 años. Elena, la voz de la doctora Valencia se volvió urgente. Necesito que me escuches con mucha atención. No eres la primera esposa que Carmen intenta eliminar de la ecuación, pero eres la primera que está embarazada de verdad. Y si mis sospechas son correctas, estás en peligro. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Elena, sé lo que Carmen está haciendo. Tengo pruebas. Encuéntrame en el Café Bella Vista en 1 hora. Por favor, ven sola Isabel Monteiro. La doctora Valencia le dio el mensaje por encima de mi hombro y palideció Isabel Monteiro. Ella fue la última esposa que intentó exponer a Carmen, desapareció hace 2 años. Pero si desapareció, ¿cómo puede estar enviándome mensajes ahora? Exactamente. Respondió la doctora levantándose rápidamente. No vayas a ese café, Elena. Es una trampa. No voy a esconderme. Dije, levantándome también. Si Carmen quiere jugar este juego, jugaremos. Pero bajo mis reglas. La doctora Valencia me miró con una mezcla de preocupación y admiración. Elena, por favor, piensa en tu bebé. Estoy pensando en mi bebé. Respondí. Mi voz más firme de lo que me sentía. Y en Isabel Monteiro, y en todas las mujeres que Carmen ha destruido, esto tiene que parar. Saqué mi teléfono y respondí al mensaje. Estaré allí. Si vas a hacer esto, dijo la doctora después de un largo momento. No irás sola. Tengo un amigo en la policía. El detective Ramírez ha estado investigando las desapariciones relacionadas con Carmen durante años, mientras la doctora hacía la llamada. Revisé mi teléfono nuevamente. Santiago había dejado un mensaje de voz. Elena, por favor. Vuelve a casa. Carmen dice que te vio salir muy alterada. Está preocupada por ti. Todos lo estamos. Sé que la noticia del bebé fue un shock, pero podemos manejarlo como adultos. Te necesito ahora más que nunca. Su voz sonaba extraña, casi forzada. ¿Cuántas veces había escuchado ese tono antes sin notarlo? ¿Cuántas señales había ignorado? El detective Ramírez nos encontrará en el café. Anunció la doctora Valencia. Pero no entrará. Se quedará vigilando desde su auto. ¿Por qué está tan involucrada en esto? Pregunté repentinamente. Va más allá de su deber profesional. La doctora se detuvo un momento. Como si estuviera decidiendo cuánto revela, Carmen fue mi paciente hace años. Cuando aún era Carolina, vi cómo se transformó de una mujer herida en algo diferente. No pude detenerla entonces. Tal vez esta sea mi oportunidad de enmendar ese error. El café Bella Vista estaba casi vacío cuando llegamos.
Era un lugar elegante pero discreto. El tipo de establecimiento donde la alta sociedad podía reunirse sin llamar la atención. Elegí una mesa con vista a la entrada y la salida de emergencia. Buenos días, señoras. Una camarera se acercó con menús. ¿Les gustaría empezar con algo de beber? Antes de que pudiéramos responder, una mujer elegante entró al café. No era Isabel Monteiro. Era Carmen. Carmen caminó hacia nuestra mesa con la gracia estudiada de una actriz en escena. Llevaba un vestido negro que resaltaba su figura y su mano descansaba suavemente sobre su supuesto vientre embarazado. La ironía de ese gesto me revolvió el estómago. Elena querida. Sonrió. Como si fuéramos viejas amigas. Sabía que vendrías. Aunque sus ojos se posaron en la doctora Valencia. No esperaba compañía. ¿Dónde está Isabel Monteiro? Pregunté directamente. Ignorando su teatro. Carmen se sentó sin ser invitada. Su sonrisa nunca vacilando. Isabelo querida. ¿De qué estás hablando? El mensaje insistí mostrándole mi teléfono. Vino de su número. Ah, eso. Carmen rió suavemente. Los números pueden ser engañosos. ¿No crees? Como las apariencias. Como los matrimonios perfectos. La doctora Valencia se inclinó hacia adelante. Carolina dijo deliberadamente usando su verdadero nombre. El juego terminó. Di algo para padear en los ojos de Carmen. Miedo, rabia. Antes de que su máscara de calma volviera a su lugar. Ana respondió con igual deliberación. Han pasado años. Veo que sigues metiéndote en asuntos que no te concernen. Los asuntos comenzaron a concernirme cuando Isabel desapareció. Respondió la doctora. Y cuando descubrí lo que realmente pasó con el padre de Elena, mi corazón se detuvo. ¿Qué tiene que ver mi padre en todo esto? Carmen suspiró teatralmente. Elena querida. Nunca te preguntaste por qué Santiago se casó contigo porque una familia tan prestigiosa como los Morales aceptaría un matrimonio arreglado con la hija de un científico fracasado. Mi padre no era un fracasado. Respondí. La rabia hirviendo en mi sangre. Estaba a punto de revolucionar la industria energética cuando tuvo un conveniente accidente automovilístico, completó Carmen. Su sonrisa ahora afilada como un cuchillo. Igual que Santiago. Igual que todos los hombres que salve. ¿No te parece curioso el patrón? La doctora Valencia sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. Tengo aquí los informes policiales de todos esos accidentes, Carolina. Incluido el del padre de Elena. ¿Quieres explicar las coincidencias? Carmen miró el sobre pero no lo tocó. Por primera vez, noté una grieta en su fachada perfecta. Santiago no lo sabe, ¿verdad? Pregunté. Una horrible comprensión amaneciendo en mi mente. No sabe que tú, Santiago, sabe lo que necesita saber. Cortó Carmen. Su voz perdiendo su dulzura artificial como todos los hombres. Son tan fáciles de manipular cuando creen que están salvando a alguien cuando piensan que son héroes. ¿Por qué? Exigí. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué nosotros? Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. Tu padre estaba desarrollando algo revolucionario, algo que habría cambiado el equilibrio de poder en la industria energética. Algunos intereses no podían permitir eso. Y Santiago también fue un encargo. Santiago fue un bonus. Sonrió. Un heredero vulnerable. Un matrimonio conveniente con la hija del científico muerto. Accesó a todos los documentos de investigación. Fue perfecto. O lo era. Hasta que apareciste embarazada. Mi embarazo. Repetí. Mi mano instintivamente protegiendo mi vientre. El verdadero heredero de los Morales. Eso arruina tus planes, ¿no es así? Carmen se enderezó. Toda pretensión de amabilidad desapareciendo de su rostro. Un heredero complica las cosas. Admitió. Especialmente cuando el tuyo es real. A diferencia del mío. ¿Santiago sabe que no estás realmente embarazada? Pregunté. Aunque ya conocía la respuesta. Santiago cree lo que yo quiero que crea. Respondió con un desdén apenas contenido. ¿Cómo creyó que su accidente fue real? ¿Cómo creyó que lo salve? ¿Cómo cree que me ama? La doctora Valencia sacó otro documento de su bolso. Y también cree que trabajas para Energías del Norte. Por primera vez, vi verdadero miedo en los ojos de Carmen. No sé de qué hablas. Isabel Monteiro no desapareció. Continúa la doctora. Está en protección de testigos. Y antes de desaparecer, me entregó esto. Deslizó una fotografía sobre la mesa. En ella, Carmen, o Carolina, aparecía en una reunión con varios hombres de traje. Reconocí a uno de ellos. Roberto Vega, el principal competidor de mi padre en el campo de energías renovables. El accidente de mi padre no fue un accidente. Dije. Las piezas encajando finalmente. Y el de Santiago tampoco. Todo fue orquestado. Tú. Trabajas para ellos. Carmen se levantó abruptamente. Su silla churriando contra el suelo. No sabes de lo que hablas. No tienes idea de lo que está en juego. Oh, pero lo sabemos. La voz del detective Ramírez resonó detrás de ella. Lo sabemos muy bien, señorita Ruiz Mendoza. Carmen se giró, encontrándose cara a cara con el detective y dos oficiales más. Su rostro perfecto se contorsionó en una máscara de furia. Esto no termina aquí. Sí sé, mirándome directamente. Santiago nunca te creerá. Está demasiado envuelto en mi red. Tal vez. Respondí, levantándome también. Pero ya no estoy tratando de que me crea. Estoy tratando de hacer justicia por mi padre.
Mientras los oficiales escoltaban a Carmen fuera del café, la doctora Valencia puso una mano sobre mi hombro. Esto apenas comienza, Elena. Santiago no será fácil de convencer. Lo sé, dije, observando cómo Carmen era introducida en el auto policial. Pero tengo algo que ella no tiene. ¿Qué es? La verdad, añadito cuando mi vientre. Un verdadero heredero Morales. Mi teléfono vibró. Era Santiago. ¿Dónde está Carmen? No responde mis llamadas. Mire el mensaje largo tiempo antes de responder. Tenemos que hablar. Sobre Carmen, sobre mi padre y sobre el bebé. El verdadero bebé. El viaje a la mansión Morales fue el más largo de mi vida. El detective Ramírez insistió en conducir, mientras la doctora Valencia se mantenía a mi lado en el asiento trasero. En mi regazo, el archivo con todas las pruebas pesaba como plomo. No tienes que hacer esto hoy, dijo la doctora suavemente. Podríamos esperar, preparar mejor el terreno. Negué con la cabeza. No. Santiago necesita saber la verdad ahora, antes de que Carmen encuentre una manera de manejar.